Buenos días, hermanos. No le puedo perdonar esos 10 minuticos ahí porque me van a hacer falta. Así que bienvenidos todos nuevamente. Familias, qué bonito verles. Familias de Santander, de Ruitoque, del Playón, de Tierra Adentro. Familias de muchos lugares. No, ahora como es que me queda como, me toca agacharme mucho, ¿cómo lo? ¿Así? Ahí. Que no me quede muy... los niños pasan a la actividad como venían, ¿sí? De 3 a 7 años primer piso y de 8 a 12 segundo piso. Bueno, vamos a empezar leyendo acá. Esto de preparar temas para una conferencia siempre produce nervios. Y es ser el exponente de Dios en una tierra donde tenemos que reconocer que aún somos débiles y carnales, ¿cierto? Entonces siempre que le dan un tema uno queda, Señor, ¿cómo hago, no? Voy a hablar de Dios. Voy a leerles este fragmento que bajé, dice así, póngale mucha atención. ¿Estamos listos? Dice, un hombre muere y es trasladado al cielo. Por supuesto que encuentra a San Pedro esperándole a la entrada y dice al hombre, así es como funciona. Tú necesitas 100 puntos para poder entrar en el cielo. Tú me vas a decir todas las buenas obras que hiciste y yo te asignaré una cierta cantidad de puntos por cada cosa. Dependiendo de qué tan buena fe, cuando acumules 100 puntos, entonces podrás entrar al cielo, ¿ok? Dice el hombre. Pues estuve casado con la misma mujer por unos 50 años y nunca la engañé, ni en mi corazón. Dijo San Pedro, magnífico, eso sí que vale 3 puntos. ¿3 puntos? Preguntó el hombre. Pues también asistí a la iglesia toda mi vida y la sostuve con mis diezmos, ofrendas y servicios. Maravilloso, dice San Pedro. Es por cierto que tiene un valor de 1 punto. ¡1 punto! Exclama el hombre. Van 4. Pues, ¿qué te parece esto? Estuve trabajando entre los pobres de mi ciudad, dándoles de comer y ropa también. Fantástico, dice San Pedro. Otros 2 puntos a favor de tu cuenta. 2 puntos, grita el hombre. Si sigo así, será solamente por la gracia de Dios que podré yo entrar al cielo. Bienvenido, dijo San Pedro. y esa es la historia de la gracia, ¿no? Un fragmento que bajé en una literatura cristiana, ¿no? Pero explicar este tema no me es muy fácil, pero vamos a tratar de hacerlo ver fácil. He estado estudiando un poquito acerca de cómo presentar la gracia, cómo entenderla, y me he dado cuenta que es como cuando usted va a fabricar un producto nuevo para la salud, para una enfermedad que usted no sabe que existe. Entonces yo les puedo decir, mire, fabriqué este medicamento, sirve para la enfermedad del parangaricutirimícuaro. ¿Quién tiene parangaricutirimícuaro acá? Para que se tome este remedio. Y entonces empezamos a mirar entonces que antes de hablar, puede pasar, Danielito, páseme la otra diapositiva. Vamos a obviar esto, que esos son pensamientos nomás. Antes de empezar con el tema de la gracia, tenemos que entender muy bien por qué necesitamos esa gracia, y tenemos que irnos al principio de la Biblia, unos 1500 años antes de que Cristo naciera. Dice la palabra que Moisés fue llamado por el Señor. Dios llamó a Moisés y lo sacó de la esclavitud de Faraón y lo llevó cerca al monte Sinaí, donde allí le dio algo que llamamos la ley, ¿cierto? Se detuvieron allí en el campamento y Dios le da la ley y los 10 mandamientos. Allí Moisés recibe en el monte los 10 mandamientos, y esta porción de la escritura ha sido bastante complicada para muchos, ha sido objeto de confusión, de malos entendidos, de críticas por muchas personas,
Y algunos líderes religiosos consideran que cumplir la ley es la base para la salvación. Algunos la consideran así. Algunos creen que guardar el sábado, con eso ya usted es salvo. Y cositas similares a lo que Dios dio a los judíos. Otros han descartado la ley. Pero ¿para qué sirve la ley entonces? ¿Para qué Dios dio la ley? ¿Cierto? Pasemos a la siguiente diapositiva, hermano, por favor. Y aquí vemos algunos argumentos especiales, pero no vamos a enfocarnos tanto en la ley, sino solamente en el punto de la responsabilidad de nosotros. Voy a leer el texto que los hermanos dieron miremoslo, el texto: sobreabundó la gracia. El pecado abundó, pero sobreabundó la gracia de Dios. El texto: mientras el pecado abunda, sobreabunda la gracia. Pero para poder entender qué sobreabunda la gracia, miremos 1 Timoteo 1:9, lo que la Biblia dice para los que guardan la ley. 1 Timoteo capítulo 1, verso 9. Timoteo 1, verso 9. Dice: conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas, matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los perjuros y para cuantos se opongan a la sana doctrina. Entonces, ¿para qué Dios da la ley, no? ¿Para qué nos muestra la ley? La ley es como un espejo que nos muestra realmente lo que somos. Pablo dijo que él no pudiera conocer que era pecado hasta que la ley no dijera el pecado. Por ejemplo, Pablo dijo: yo no sabía, no robarás, si la ley no dice no robarás. Y este tema de la ley, y antes de la ley había pecado en el mundo desde que Adán y Eva pecaron, pero Caín mató a Abel, pero no había ley, ¿cierto? La ley viene en el monte Sinaí, pero ya había pecado. El pecado, el resultado de la desobediencia de los hombres, trajo el pecado, y el pecado trajo muerte a los hombres. El pecado trajo muerte, y eso es lo que queremos mirar en esta buena mañana, ¿cierto? Ahora sí, miremos en Romanos 5. Dice la escritura, Romanos capítulo 5. Dice, vamos a leer desde el verso 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. La ley es como un espejo y nos muestra realmente lo que somos. Como seres humanos podemos decir que somos buenas personas. Como seres humanos podemos decir que no hacemos nada malo. Por lo menos yo no he matado nunca a alguien, ¿cierto? Pero sí alguna vez me emborraché mucho. Por lo menos, tal vez yo no he hecho cosas terribles como otras personas, pero he pecado en muchas maneras delante de Dios, de acuerdo a lo que la Biblia dice. Y cuando me miro en estas cosas, y cuando veo que la ley para mí es como un espejo que me muestra lo que realmente soy, y me dice lo que soy, y me revela lo que soy,
entonces tengo que decir, ¿cómo hago yo para acusar a otro? ¿Cómo hago yo para juzgar a otro? ¿Cómo hago yo para creerme más que otro? Romanos capítulo 3, más atrás, Romanos 3, dice en el verso 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de ¿qué? Del pecado. Entonces, el pecado, ¿qué produce en nosotros? ¿Cómo? Muerte, ¿cierto? Separación. El pecado nos separó de Dios. El pecado trajo muerte a nuestras células. Ya no somos eternos, como Dios hizo a Adán, de un pensamiento eterno, porque el pecado trajo consecuencias a su cuerpo. Él murió. Y la muerte, por eso Romanos, si leemos todo Romanos 5 y empezamos desde el 12, dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó ¿a quiénes? A todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Cómo entró la muerte? Por el pecado de un solo hombre, el pecado de Adán. Y si usted, mi querido amigo, desciende de Adán, entonces, ¿usted qué es? Pecador. ¿Y qué heredó? Muerte. La genealogía de Adán nos trajo muerte y pecado. Pero el Señor quiere mostrar la genealogía de Cristo. Verso 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado, y es cierto. Por eso vemos en Génesis fracasos, Caín, fracasos, Abraham fue un buen siervo, pero fracasó, Jacob. Y para que pueda brillar la gracia en la vida de una persona, entonces necesita confrontarse con la ley. Y la ley y el evangelio van juntos, van pegados, porque la ley sin el evangelio sería un diagnóstico sin una cura. Y lo mismo, el evangelio sin la ley sería una cura, un remedio para curarle algo a usted que no sabe de qué va a curarse. Si usted no sabe que está enfermo, ¿quién le dice a usted que está enfermo acá? Un doctor que se llama ley. Usted está enfermo por el pecado y necesita una cura. ¿Cuál es la cura? La gracia de Dios. Entonces, el propósito de la ley es para revelar y mostrarnos lo oscuro de la maldad del corazón del ser humano. Uy, esa señora que hizo esto, ese señor que hizo esto, yo digo, mi Señor, tal vez yo pueda hacer eso peor. Tal vez uno critica a Garavito. ¿Saben quién era Garavito, cierto? Que violó muchos niños, ¿cierto? Pero no podemos hacerlo, hermanos, porque uno no sabe el corazón. Si usted tiene corazón de ser humano, entonces usted está dentro de este conjunto de Timoteo. El propósito de la ley es mostrarnos que estamos lejos de Dios. Nuestros pecados nos separaron de Dios. El propósito de la ley es revelarnos que los estándares de rectitud ante Dios son muy elevados, pero que nosotros caemos muy rápido, porque fácilmente nosotros por cualquier cosa mentimos, y ya el mentir ya me hace ¿qué? Pecador. Y tenemos entonces que caer y pensar cada día nosotros, hermanos, como iglesia del Señor, que estamos llenos de debilidades. Y que si el Señor está entre nosotros, es por su gracia, es por su palabra y su pacto, el pacto de Dios. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y está o no está? En todo momento el Señor ayudándonos. Pero la pregunta es, ¿cómo escapar de la condenación? ¿Cómo poder ser justificados?
Si en el tiempo actual muchas personas se acercan a Dios en esta semana, tal vez unos van a Monserrate a acercarse, otros al Milagrito de Buga y otros haciendo una cantidad de cosas bonitas para acercarse a Dios. Pero ¿será que eso arregla el propósito? ¿Eso arregla su condición? En ninguna manera, ¿cierto? Entonces, ¿cómo escapar de la condenación? Vamos a leer Gálatas capítulo 6, verso 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y los estándares de Dios son muy grandes. Y escapar de la condenación no es guardando la ley, porque los designios de la carne no se sujetan a la ley. Y cuando encontramos que ningún ser humano ha sido capaz de cumplir la ley, porque no hay justo ni a uno, aun ni aun los judíos, en Gálatas capítulo 3, Gálatas 3, verso 10 dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley, ¿están qué? Están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Todos los que dependen de la ley, todos los que quieren hacer algo según la ley, guardar el sábado, no comer marrano, bueno, hacer cositas raras, porque la ley demandaba y demanda absoluta perfección. No podemos quebrantar, hacer un solo mandamiento y quebrantar los demás, porque se haría imperfecta. Y eso es lo que necesita saber el hombre que quiera circuncidarse, que quiera guardar el sábado. Gálatas dice: y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. ¿Y quién guardó la ley en la tierra? Cristo. Nació bajo la ley, no vino a abrogar la ley, cumplió la ley. Pero el resto de seres humanos, no. La ley demanda absoluta perfección. No tiene poder para salvar la ley. No tiene poder. Y el ser humano necesita conocer esto. Romanos 8:3: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ahora sí, hermano, pasemos a la otra diapositiva, por favor, y miremos entonces qué necesita el ser humano para ser salvo, para ser justificado. Necesita esto, la gracia de Dios. Sublime gracia del Señor a un infeliz salvó, a un infeliz salvó la gracia. ¿Qué éramos nosotros? ¿Qué es usted delante de Dios? ¿Cómo cree usted que está delante de Dios? ¿Qué piensa? ¿Usted cree que puede entrar al cielo así como viven? Pues yo quiero presentarle en esta mañana una virtud de Dios maravillosa que tiene que ver con su gracia. Su gracia revela su carácter. Gracia es una palabra extraordinaria que nos habla del favor de Dios, el favor divino, derramado sobre personas como nosotros que no merecemos nada. La gracia de Dios. Es por gracia que somos salvos, pero el origen de esa gracia es el Dios de toda gracia. En primera de Pedro, capítulo 5, verso 10, el apóstol Pedro reconoce que esa gracia es la que él necesita aún en sus dificultades, aún en sus problemas. Dice: mas el Dios de toda gracia. El origen de la gracia es Dios. Él es el Dios de toda gracia. Salmo 84:11 dice de la siguiente manera, testificando de la gracia de Dios, el salmista en el Salmo 84:11 dice: porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Aleluya.
Gracia y gloria. ¿De dónde vienen? Son atributos de Dios. Un Dios que tiene gracia en abundancia, que tiene una gracia suprema, una gracia manifestada en la antigüedad. Dios el Padre ha manifestado gracia, y el Hijo, que es Dios también, es lleno de gracia. Jesús, en Juan capítulo 1, verso 14 y verso 17, también Cristo Jesús mostró esa gracia del Padre. Verso 14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo crecía en gracia para con Dios y los hombres. Cristo predicaba con gracia, de tal manera que todos se admiraban de su doctrina. ¿Por qué? Porque Él es el que introduce la gracia a este mundo. Verso 17 dice así: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia se encarna, la gracia toma vida, el verbo toma vida y trae gracia a los hombres. Y qué mayor gracia que, siendo pecadores, Dios decide hacerse hombre y venir a morar con pecadores. Qué mayor gracia. Qué mayor gracia la de Cristo. Un atributo divino, un atributo especial de Dios. El Espíritu Santo también es llamado Espíritu de gracia. Miremos ahí en Zacarías 12, Zacarías, Antiguo Testamento, Zacarías capítulo 12, verso 10. Dice la Escritura: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. En Hebreos 10:29 también encontramos el testimonio de este autor, el Espíritu Santo. Hebreos capítulo 10, verso 29, dice la Escritura: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo derraman gracia para la humanidad que está que está necesitada. Gracia para una humanidad que necesita esa gracia. La gracia viene de Dios. Él da mayor gracia. Él, el Dios del universo, mostró su gracia. Miremos la otra diapositiva, mi hermano, por favor. Eso. Entonces, vamos a encontrar en la Biblia varios tipos de gracia, y entre esas vamos a mirar la gracia que salva. Está en esta hoja que se me... Gracia salvífica. Gracia salvífica porque es gracia que salva. Efesios, vamos a Efesios, capítulo 2. Dice Efesios 2, verso 8. ¿Lo tenemos? Dice: porque por gracia sois salvos. Dice la Escritura: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Somos salvos por gracia. No hay otro antídoto para la salvación del alma. No hay otra manera para salvarnos sino solamente por gracia. ¿Por qué no hay otra manera? Por lo que leímos en la ley. La ley nos declara culpables, no hay justo ni aún uno. Así usted nunca haya asesinado, así usted nunca haya cometido un delito como robar, pero el solo hecho de tener la genealogía de la sangre de Adán, ya usted nace con un problema delante de Dios. Viene con un problema delante de Dios. ¿Cómo entender esto? Pues la Biblia nos dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.
¿Qué hace Cristo? ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos salva por gracia. Nos sostiene en esta gracia, amén. Nos sostiene en esta gracia, hermanos. Esa gracia adicionalmente nos trae justificación, porque somos justificados también por gracia. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Y leamos el verso 24, leámoslo todos. 1, 2, 3. Siendo justificados gratuitamente, ¿por qué? Por su gracia mediante la redención que es en Cristo. Siendo justificados por gracia. Y eso, hermanos, es lo que necesita la humanidad, entender que somos salvos por gracia y que nos sostenemos por gracia. Y esto tiene algo que ver con el pasado, algo que tiene que ver con el presente, pero también tiene algo que ver con el futuro. Por la fe podemos entrar a esta gracia, podemos ser justificados por gracia, ser llamados en gracia, ser elegidos por gracia, y la gracia es lo que hace que sea posible que podamos entrar a la presencia de Dios cuando no podíamos hacerlo. En el pasado, Dios obró en gracia con Adán y Eva. Dios obró en gracia. Génesis capítulo 3. Génesis 3. Y vamos a leer el verso 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Túnicas de pieles y los vistió. Después de que ellos se presentaron ¿con qué? Con unas prendas hechas por ellos mismos, con hojas. Dios les tiene que hacer a ellos unas túnicas de pieles. No se pueden presentar a Dios con sus propios recursos. No se pueden presentar a Dios con sus propias filosofías. No se puede presentar a Dios con sus propios pensamientos. De la única manera que se pueden presentar delante de Dios es con las túnicas que Dios les va a elaborar. Él toma la iniciativa, mis hermanos. Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel y los vistió. El ser humano viene con la misma condición, presentándose ante Dios con unas vestimentas hechas por sus propios criterios, filosofías, religiones, modos de pensar, pero de la única manera que se puede presentar es por la gracia. ¿Quién empezó la gracia? Dios. Dios es el autor de la gracia. Y en esa gracia el Señor quiere que podamos entrar a gozar y a disfrutar de su amor, de su misericordia, de su verdad, de su luz. Un vestido hecho por el Señor en el pasado. En el presente, hermanos, también la gracia sigue orando en el presente con nosotros, con su iglesia, formando un pueblo, formando un solo hombre, trayendo tanto a judíos como a gentiles y formando lo que está formando hoy la iglesia, y en el futuro aún más la gracia de Dios. La gracia de Dios, que es carácter de Dios, no cambia. No hay otro puente, hermanos, no hay otra solución para poder nosotros ser salvos. ¿Qué está esperando usted para dejarse amar del Señor? ¿Qué está esperando usted para dejarse salvar del Señor? Que el Señor quiere salvarlo. El Señor quiere que no vaya al infierno. El Señor, por eso la Biblia dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Quiere llevar muchos hijos ¿a dónde? A la gloria. ¿Y cómo es posible? Solo por gracia. Solo por gracia. ¿Cuántos de los que están acá están gozando de esa gracia? ¿Cuántos? La gracia del Señor para salvar. Esa gracia que puede salvar, esa gracia que hace que Dios use su carácter de perdón, de misericordia. Solo Dios puede ayudarnos en esa gracia. Y por eso debemos recurrir a Él. No se resista más.
No siga pensando que usted es buena gente. No siga pensando que así como está bien. Necesita urgentemente recibir la gracia, de ese regalo de Dios. ¿Qué puede cambiar su vida? Solo la gracia de Dios. No hay otra manera, solo la gracia de Dios. La infinita gracia de un Dios bueno y misericordioso que quiere ayudarnos. Esa gracia que usó, vamos a Mateo capítulo 1, esa gracia revelada en Dios nuestro Señor. Mateo 1, capítulo 1, dice el verso 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar. Esa gracia que permite que Dios tome una mujer como Tamar, que fue acusada de ¿qué? ¿De qué fue acusada? Prostitución. Y tomó a Tamar para que quedara escrita en este libro. ¿Cómo qué? Como descendiente del Señor, como una figura descendiente de Cristo. Tamar, una mujer prostituta, alcanzó gracia. ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos una vecina que es prostituta? Que ejerce la prostitución. La miramos con mala cara. No se junte con chite. O la miramos con gracia. Dios la mira con gracia. Dios mira con gracia a una mujer que vende su cuerpo para que esa gracia la perdone, como hizo Jesús con la mujer que le llevaron al templo y le dijeron: a esta mujer la encontramos en el adulterio. Y Jesús, ¿qué dijo? El que esté libre de ¿qué? De pecado, que tire ¿qué? ¿Y qué tiraron? No tiraron nada. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice: por cuanto todos pecaron. ¿Y qué le dijo a la mujer? Ni yo te condeno. Le dijo: vete. ¿Pero qué le dijo? No peques más. No es que la gracia pase por alto las miserables hazañas del pecado. No es que el Señor nos perdona y podamos decir: pecaremos para que la gracia ¿qué? Abunde. ¿Qué dice Pablo? En ninguna manera. En ninguna manera. Ya que somos libertados por gracia, el Señor, que nos dice, pues esa es la otra parte. Dios en su gracia perdona a Tamar, y dice la escritura, verso 5, Salmón engendró de Rahab a Booz, otra mujer que no merecía nada. Ella sí que tenía fama de mala, de un pueblo pagano. ¿Y qué hizo Dios con Tamar? ¿Qué hizo Dios con Rahab la ramera? La ramera dice así, ¿cierto? Vendía rama los miércoles, ¿no? La ramera. Pues Dios en su gracia, imagínense que Rahab hubiera venido a reunirse acá y se enamora de un hermano bien querido acá, de buen ministerio. Ese hermano con esa vieja Rahab, y ese hermano se va a tirar del ministerio, hermano. No, hermano, mire, allá en el playón hay otra más bonita, esa Rahab, ese prontuario que tiene Rahab. ¿Cómo hubiéramos nosotros tratado ese tema? Lo hubiéramos llevado a Pereira, lo hubiéramos llevado mañana a la regional. ¿Qué hubiéramos hecho? Pero sabe, la gracia de Dios permitió que un judío de linaje Nación Santa tomara a esa mujer y quedara acá. ¿Por qué quedó Rahab? ¿Por qué no quedé yo? Si yo sí, mejor dicho, nunca me he acostado con ninguno. Yo sí, ¿por qué no quedé yo? No, porque es gracia, hermanos. Y la gracia no es para los que están sanos, sino para los que están enfermos. Amén. Y esta mujer quedó, otra. Booz engendró de Ruth, otra pagana ahí, moabita, que ni siquiera podía entrar a la congregación de los santos. Y todavía quedó Ruth, por gracia de Dios. Otra mujer,
Verso 6. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de ¿quién? ¿Quién era? La mujer de Urías, ¿cómo llamaba? Betsabe. ¿Qué haría usted con Betsabe si se viene a reunir acá? ¿Qué haríamos con Rahab si se viene a reunir acá el próximo domingo? ¿Usted qué hace? No, yo soy prostituta. No. Hermanos, tengan cuidado con esa muchacha que vea. Pilas, hermanos, no se junten. Tremendo, ¿cierto? Dios en su gracia la trajo con cuerdas de amor. Y si de todos los que estamos sentados acá nos pusiera el Señor en la balanza de la justicia, ¿cómo saldríamos? ¿Cómo saldría usted? ¿Cuántos sacó usted en esa balanza? ¿Cómo saldríamos? Perdimos, ¿cierto? Y sabe que un fariseo decía: Señor, gracias, porque yo no soy como ese hermano de Ruitoque, yo no soy como ese hermano. Y el otro que dijo: Señor, sé propicio a mí, pecador. ¿A cuál de los dos nos parecemos hoy, en este tiempo? Estamos usando de gracia, estamos aprendiendo, porque lo que he escuchado de los hermanos es que esto nos debe cambiar. Esto nos debe llevar a cambiar muchas cosas. ¿Cómo estamos obrando? ¿Nosotros estamos obrando en Agar o estamos obrando en Sara, figura de la gracia, de la libre? ¿Estamos obrando en quién? Ya no voy allá al centro de la 17 que puros pecadores y vea y recibieron a esos hermanos. No, yo esos pecadores. Pues no grite mucho, porque el próximo puede ser usted. No grite mucho, o puedo ser yo. Mire, esa hermana cayó con tal esa allá. Yo sí decía, esa hermana, vea. No grite mucho, porque la próxima puede ser usted. En gracia, la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios no nos salva para que hagamos lo que se nos dé la gana y vivamos como queramos. No, sé que tenemos luchas, sé que tenemos debilidades, pero debemos también, hermano, número 3, tenemos que buscar la santidad, que es la gracia santificadora para con los santos. Tito 2:11, Tito 2. Y es la gracia, hermano. Cuando yo leía Mateo hace muchos días y leía a estas mujeres, uno queda desarmado, hermanos. Queda desarmado. Estas mujeres dando tanto ejemplo, tanta bendición y el amor de Dios y la gracia de Dios. Tito capítulo 2, verso 11 dice: porque la gracia ¿de quién? ¿De centro bíblico? Ojalá, rico, ¿cierto? Dice: la gracia de Dios se ha manifestado ¿para qué? Salvación a todos los hombres. La ley tenía un ministerio de muerte, pero la gracia tiene un ministerio ¿de quién? Salvación, enseñándonos, oiga, la gracia enseñándonos que renunciando a la impiedad. El Señor no quiere que nos portemos como impíos, y a los deseos que mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Cómo lo logramos? Pues la palabra nos enseña, esa gracia nos dice: ya no andéis como los otros gentiles, no participen en las obras infructuosas de las tinieblas. Y todo esto porque Dios es Dios de gracia. Hebreos 10:10 nos dice que la palabra del Señor dice que en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. El Señor en su gracia nos da la palabra de Dios para santificarnos. ¿En qué? En la palabra de Dios. Por eso, Padre, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad, y tenemos la palabra, libertad para leer la palabra. Dios quiere y tiene una gracia santificadora para nosotros hoy. Por el Espíritu Santo tenemos el Espíritu. Romanos 15:16.
tenemos el Espíritu Santo, el Espíritu que nos guía, que nos enseña, que nos ayuda aún en nuestras debilidades. Dice la Escritura, Romanos 15, 16, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable. ¿Santificada por quién? ¿Y qué somos nosotros? Gentiles. Que debemos ser una ofrenda agradable. ¿Dirigidos por quién? Por el Espíritu Santo, por la palabra. Tenemos herramientas de gracia para nosotros, para nuestra conducta. Para nuestra conducta. Y en esa gracia el Señor nos santifica a nosotros. Hermano, podemos pasar a la diapositiva número 4. También tenemos gracia suficiente para con los que sufren. Sufren dificultades. Yo siempre he dicho, hermanos, que para mí el concepto de la muerte no es algo que nos debe asustar, porque aún la muerte debe ser gracia de Dios para el que sufre. Imagínense, yo a los 15 años empiezo con una gastritis ulcerativa y que el Señor nos dejara vivir 900 años, y me encuentro al hermano Andrés Rottenberg y a los 400 años y me dice: yo, Jairo, ¿cómo va con esa gastritis? No, ya tengo 415 años con ella, hermano, tomando meprazol, lansoprazol, y me lo encuentro a los 600 años. Yo, Jairo, ¿cómo va esa gastritis? No, hermano, ya no me deja dormir. ¿Cuántos años ya tiene? 700 años. Gloria a Dios, porque, Señor, aún la muerte es gracia del Señor, hermano, salir de esas enfermedades. Cuando una persona tiene cáncer, que uno lo ve sufriendo, ¿uno qué quisiera? Señor, ¿qué dice uno? Llévatelo, no lo dejes sufrir así. Pero gracia es suficiente para los que sufren. Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 9. Gracia es suficiente. 12, verso 9, dice la Escritura: y me ha dicho, está hablando de Pablo, del aguijón en la carne, está hablando de eso que él siente. Y dice, ¿cómo le respondió Dios a Pablo? Tan bueno Pablo. Oiga, ese hombre para mí es admirable. Pero, ¿será que no es admirable para Dios? Mire lo que le dice Dios: bástate, ¿qué? Mi gracia. Eso es la respuesta a un hombre que sufre. Usted está sufriendo por algo hoy, ¿cierto? Estamos sufriendo por algo. Podemos sufrir de dos maneras: por malhechores, o sufrimos por disciplinas especiales de Dios para mi vida, para santificarme, para moldearme, para prepararme. Y Pablo, aunque afligido, clamaba por ese problema. Y gracias, a veces Dios permite un aguijón en nuestra carne. ¿Para qué? Para que no nos volvamos arrogantes como cristianos. A veces Dios permite un aguijón en nuestra carne para que no nos enorgullezcamos y pensemos que nosotros somos los mejores exponentes, somos los más santos de la iglesia, somos los más perfectos, y Dios permite cosas en nuestra vida para bajarnos. Para bajarnos. El Salmo 40, David, en este salmo dice: aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Yo creo que yo no he sufrido nada en la obra del Señor, no me han dado piedras, no. Lo único que he peleado y que me han hecho ganas de irme a veces de la iglesia han sido niñadas mías, tengo que reconocerlo. Porque una hermana de pronto me insultó, porque un hermano habló de mí: uy, hermano, estoy cargado. No, eso son cosas infantiles, que son manifestaciones de la carne y no de espirituales. Pero lo que sí Dios quiere que hagamos es que todo lo que nos pase, y no hay mejor lugar para preparar a un siervo de Dios que la misma congregación. No hay mejor lugar para prepararnos que vivir en unidad, porque el carácter debe medirse en la congregación. Gregorio es testigo. Yo a Gregorio le he dicho: no, Gregorio, ya no, me voy más bien para Bucaramanga, que allá sí los hermanos, vea, no hay peleas. Aquí en Puerto Boyacá hay muchas. Pero a donde uno vaya, mis hermanos, siempre va a encontrar algo, una resistencia. Pasamos a la número que sigue, mi hermanito, gracias.
Ya me perdió, la 5. La 5. La tenemos, eso. Esa es gracia fortalecedora para con los siervos de Dios. Y ese es el tema que los hermanos, más el Dios de toda gracia, dice, leámoslo todo en 1 de Pedro 5. Que el hermano no demora en tocarme la campana. Sí, faltan 5. 1 de Pedro, capítulo 5, verso 10. Dice la escritura, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Después de que habéis sido, haber padecido, pero yo creo que las cuestiones más que he sufrido mucho ha sido eso, cosas pequeñitas, pero yo no he sufrido una piedra que me digan, porque prediqué el evangelio y no les gustó y me tiraron una piedra y ¡plum! No he sufrido eso. No hemos sufrido como los apóstoles, como los misioneros. Son cuestiones de que el hermano tiene el carácter, que el hermano, no. ¿Qué nos va a sacar a nosotros de esa gracia, hermanos? ¿Qué nos va a sacar de la obra? Si ni siquiera hemos derramado sangre en la arena por el amor del Señor. ¿Qué sangre ha derramado usted en la arena por amor al Señor? Muéstreme las heridas de Pablo. Pero el Señor en esto quiere también darnos gracia para fortalecernos. Debemos exaltar y crecer en esa gracia, hermanos. Crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La gracia nos fortalece. Vamos a leer Isaías 41:10. En el Antiguo Testamento aún la gracia de Dios para con su pueblo, que sufrió persecución de los gentiles, su templo derribado, un remanente fiel que esperaba. Pero aquí en Isaías 41:10 dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Verso 13, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Gracia fortalecedora para Pablo, vean. ¿Y quién de nosotros le hubiera gustado visitar Filipo con Pablo? Donde le dieron qué garrotiza. Iba ¿con quién? Lucas, Pablo y el otro, ¿cómo llamaban? Silas. ¿Y dónde estaban? La gracia de Dios. La gracia. Una vez fui encomendado por los hermanos a darle un recado a una hermana, y apenas le di ese recado, la hermana me mandó piedras verbales. Y yo salí de ahí, bueno, hermanita, Dios le bendiga, pero salí y me monté en esa moto, pero más bravo. Esta señora, ¿por qué me insulta así? Y Valentín iba conmigo en la moto y Valentín, hermano, eso es, ¿cómo es que él dice? ¿Cómo es que dice Valentín? Que eso es normal en el ejército. Y yo mis primeros, y yo esa niña, esa muchacha la miraba yo. No es fácil, pero el Señor aún nos manda gracia. Imagínense, si no resistimos que un hermano hable contra uno, si no resistimos esas cosas, no, hermano, ¿qué tal que nos manden para el foso de los leones? No estamos preparados. Necesitamos entonces más gracia de Dios, ¿cierto? Para esas cosas. ¿Quién de acá necesita gracia? Cristo la está ofreciendo para usted. Dios la está ofreciendo para usted. Usted necesita la gracia. Usted no puede solo. No siga luchando pensando que usted va a ser perfecto. El mundo dice, yo hasta que no sea capaz de llevar bien en la religión, yo no me meto allá porque yo no quiero ser como esos, ¿qué? ¿Cómo dicen? Hipócritas. Pero entonces, ¿qué dice el que no tiene a Cristo? Hasta que yo no sea capaz de llevar bien la religión, yo por abajo no me meto. Qué pesar, el diablo la tiene engañada. ¿Necesita qué? Gracia. Porque ninguno de nosotros es capaz de llevar bien el evangelio. Si no, pregunten al apóstol Pedro. 3 años de estudio, examen final, negó al Señor 3 veces. Todos los apóstoles
3 años de estudio con capacitación, examen final, salga corriendo que van a matar al maestro. ¿Eso queda grabado? Ay, toca editarlo. Pero usted necesita gracia, mi hermano. ¿Y qué quiere Dios que haga la iglesia? Que se vuelva dura, que le tire piedras al caído, que critique a los que están esclavos en la drogadicción. Yo no soy como esos. ¿Qué quiere Dios? Que salgamos. Vean, me decían los muchachos ahorita, repartimos como 800 tratados con el hermano Juan. Yo dije, gloria a Dios, gloria a Dios. Eso es gracia, mi hermano. Necesitamos salir. Necesitamos, Dios establece en la iglesia quienes pueden estar aquí, pero también quienes pueden salir y llevar un tratadito de gracia para alguien que está a punto de suicidarse, alguien que está a punto de hacer algo horrible, y tal vez la gracia de Dios lo ponga a usted para que alguien salve su vida. Amén. ¿Quién necesita gracia acá? Todos nosotros, todos. Pero el mundo necesita más, el mundo sin Cristo. Vamos a orar, dale gracias al Señor por este tiempo. De verdad que este segundo tema, yo no sabía cómo explicarlo bien. Tenía nervios, pero bueno, que el Señor haya hecho lo que sirva para todos. Dios y Padre, gracias, nos das tu palabra, Señor, que cause muchos efectos en nosotros cada día como hermanos, para aprender a ser personas con gracia, humildes, Señor. Muchas gracias, Dios Todopoderoso. Te agradecemos por los hermanos que nos invitaron acá a participar de este tema muy grande, Señor, y solo tú eres el único que puedes enseñarnos, Señor, en tu secreto. Gracias, Padre, bendiga el resto de tiempo que sigue en el nombre de Cristo. Amén.